¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo de Cuestiona. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Juan Haro, autor de los bestsellers Los trucos de los ricos, la primera parte y la segunda. Y también, pues, Juan Haro es profesor en Cuestiona, aparte de formador en su propia academia y también inversor profesional. Así que bueno, vamos a invitar ahora a Juan para hablar de este temazo que es rebelarnos contra el sistema financiero, ¿no? Vamos a ver qué opinión tiene Juan sobre qué consejos nos puede dar desde su experiencia y también qué opinión tiene del sistema financiero actual y cómo podemos hacer para rebelarnos contra él, ¿no? Es decir, un sistema que seguramente vemos donde cada vez nos quieren más pobres, nos quieren más dependientes. ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta y realmente aprovecharlo, llevarlo a nuestro terreno y empezar a ser más abundantes y más prósperos de ahora en adelante? Así que voy a invitar ya ahora mismo a Juan. A ver, Juan. Aro. Podéis comentar en el chat, podéis compartir dudas, reflexiones, os encanta que participéis porque estos directos no son de dos personas, no es Juan conmigo, sino que es Juan conmigo, obviamente, pero también todos vosotros estáis aquí, ya que os tomáis este ratito, que os felicito por estar aquí invirtiendo en vosotros mismos, pues también aprovechadlo para participar, podéis decir de dónde sois, qué os trae a este directo y todo lo que os salga de en gana, ¿vale? Hola, Maiko, ¿qué tal? Bueno, somos ya más de 60 personas. Brutal. Venga, 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 animaros. Animaros a hablar más. Vamos. En vez de estáis calladitos. Mientras no viene Juan, que lo voy a volver. Ya lo he invitado. Desde Barcelona nos escribís. Perfecto. Qué bien, qué bien. Juan me dice que no puede unirse. Bueno, problemas técnicos ya es un clásico, pero vamos a volver a intentarlo. A ver, invitar. A ver si ahora sí que puede unirse. Desde Alicante, Buenos Aires. ¡Guau, qué guay! Bienvenidos, bienvenidos todos al directo. Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, más de 70 personas, ya somos aquí en directo. Cuando has dicho rebelarnos contra el sistema financiero, no va primero rebelarnos contra el sistema político. Muy interesante. Vamos a hablar también del Estado. Bueno, mi idea es preguntarle también a Juan sobre el Estado, porque creo que el poder político y económico van muy ligados. De hecho, sé cómo fabulan desde mi punto de vista y por eso hoy también le quiero preguntar a Juan cuál es su visión del papel que tiene que tener el Estado. Nos habéis preguntado por ahí qué es la carrera de la rata, así que lo voy a apuntar para preguntarle a Juan si conseguimos que se una en algún momento, porque yo te podría decir lo que yo pienso que es la carrera de la rata, pero claro, Juan lo dirá mucho mejor. Así que, mm, a ver si podemos solucionar ese problema. Lo voy a volver a invitar y si no, no sé si es problema del live, no sé, Juan, si estás por aquí, si no puedes, ahora creo que sí. Ahora sí. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola estás? Encantado de Juan, saludarte. encantado. ¿Qué tal? Muy buenas, un Igualmente. placer. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenido. ¿Tenías algún problema a la hora de entrar? ¿Algún problema técnico? No me saltaba la invitación, no lo sé. Yo te veía que me estabas invitando, pero digo, ¿dónde está la invitación? No me saltaba. Y ya la Vale, última vale. vez sí ha Sí, aparecido. sí, ya. No sé, cosas del Guau, sistema que no me ya, dejaban entrar para hablar del ya nos has Estado y demás. escuchado que hablábamos ahí, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Yo creo que nos están saboteando, Sí, os Juan. ¿Has estaba visto el tema escuchando. del live? Me han dicho, aquí no podemos Exactamente. dejar que hablen de esto. Bueno, antes que nada, Juan, Así es. un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Ya es un placer que seas profesor de cuestión, pero también que hayas dedicado este tiempo a estar, esta media horita que vamos a estar compartiendo con la comunidad, pues nada, mostrarte de parte de todo Cuestiona nuestro agradecimiento para que estés aquí con nosotros, que seguro que eres una persona muy ocupada. Te he presentado un poco como autor bestseller de Los trucos de los ricos, como formador y como inversor.
A partir de aquí, no sé si quieres añadir un poco más para empezar de cómo te describirías también en relación a este tema de hoy de rebelarnos contra el sistema financiero. Bueno, la verdad que, como sabes, estoy muy enganchado a la filosofía de Cuestiona, ¿no? Felicitaros una vez más por toda la labor que hacéis, donde intentáis que la gente despierte, que tome el control de su vida y, cómo no, uno de los aspectos más importantes para tomar el control de tu vida es mantenerte financieramente sano, ¿no? Y educado. Entonces ahí hacéis una labor maravillosa. Y no, básicamente me has presentado muy bien, Roger, gracias. Muy contento, como te decía, de estar con todos vosotros y, bueno, pues aportar mi punto de vista, que como siempre es peculiar, y a partir de ahí que cada uno coja aquello que le Gracias a sirva. ti, Juan. Bueno, vamos a empezar con el tema. Yo creo que cuando hablamos de rebelarnos, mucha gente a lo mejor tiene ese pensamiento o Sí, esa visión de una rebelión como violenta, ¿no? Yo creo que también desde Cuestiona, aprovecho ahí para hablar un poco de nuestra visión, que es que la verdadera rebeldía está en la educación, ¿no? En cambiar la mentalidad, en cambiar nuestros conocimientos y cambiar nuestros hábitos, ¿no? Entonces, ya de entrada, Juan, creo que a nuestra comunidad le interesa mucho tu propia experiencia, ¿no? Es decir, tú naciste ya con la mentalidad que tienes hoy en día a nivel de educación financiera. Explícanos un poco cómo empezaste y cómo has logrado tener esta mentalidad que te permite pues, ser formador en este sentido, invertir y tener ese expertise en todo tema de inteligencia financiera. sí, muy buena tu pregunta, muy, muy amable, Roger. Bueno, en principio, vamos a ver, todo viene en mi segunda quiebra, de ello hablo en el libro de los trucos de los ricos. De hecho, lo que voy a hablar un poquito de cuando hablabas del Estado, de esa lucha que existe entre el ciudadano y el Estado, o esa rebelión, voy a siempre a poner el ejemplo lo que yo aprendí en esa segunda quiebra económica financiera que me hizo disponer del activo más potente que existe, que es el tiempo. De repente me encontré que, pues eso, presionado por la banca, y en ese momento accedí a un grupo selecto de personas muy discretas, gente corriente, parece corriente desde fuera, y me metí en ese selecto grupo de los ricos, donde me enseñaron cómo proteger el patrimonio, cómo hacerlo crecer, el tema del apalancamiento de una manera muy práctica. Es gente tremendamente discreta, y eso me hizo conocer pues esos 92 trucos que hablo en el libro primero, que ya publicó Planeta en el año 2019, ¿no? Ahora ha aparecido la segunda parte, y eso fue lo que me hizo despertar. De repente me di cuenta que fue a raíz de ahí cuando nace la Escuela de Inversión en el año 2008, y ahí es cuando empieza mi despertar financiero, donde me doy cuenta que se puede crear patrimonio, inmuebles, riqueza sin tener un solo euro, y empiezo a desterrar lo que me habían enseñado. Y aprovecho para decirte también, Roger, que de alguna manera la gente, ahí me di cuenta que ellos lo que intentan, y esto igual hay gente que no le gusta, pero lo que intentan no es luchar contra el sistema, porque de siempre ha existido un sistema opresor, siempre es su papel, es su rol. Cuando dicen que Hacienda somos todos, no estoy para nada de acuerdo. Y lo que sí tenemos que ser, como digo yo, es más inteligentes que el sistema. Es lo que yo aprendí de los ricos, y me di cuenta que ellos no pelean, no luchan, no se rebelan. Lo que hacen es aprovecharse de esos recovecos legales e intentar pasar lo más desapercibidos posibles, bueno, y tener una calidad de vida mejor. Lógicamente, lo que tú has dicho es primordial, tener lo más importante, una educación financiera potente, y a partir de ahí construir una vida, ¿no? Eso es lo Ujú. que aprendí de Nos has ellos. comentado un poco que el tema que eran personas muy discretas, ¿no? A veces también yo creo que tenemos una visión de Sí. la gente rica como que de opulencia, ¿no? Entonces, aprovechando también esto, ¿nos podrías dar un poco más cómo son estas personas, las verdaderamente ricas, ¿no? Que a veces, como dices, no nos parecen de puertas hacia afuera en apariencia, pero en realidad sí que son las más ricas, ¿no? Aparte de ser personas discretas, cómo trabajan, cómo funcionan, cuáles son sus creencias más dominantes, su forma de ver las finanzas. Pues muy interesante también tu pregunta. Sí, al final, como te digo, son personas discretas, digamos que es la antítesis de lo que te muestra en el programa Sálvame Deluxe, en lo que es la sociedad, ese cliché que te vende. El Estado también te vende un cliché de que el rico es malvado, que yo no digo que no los haya, pero también hay pobres malvados, y también hay gente que hace el mal. No se trata tanto del rico o del pobre, se trata de esto que estamos hablando. Es decir, yo considero rico, igual que ellos se consideran ricos, cuando ven el dinero, las oportunidades, la vida desde otro prisma, donde no importa tanto lo que tienes, el hecho de decir cuánto dinero dispongo, cuántos materiales tengo, sino cuánto de libre soy, qué posibilidad tengo de poder elegir, qué posibilidad tengo de poder crear, de poder ayudar a otros.
Por lo tanto, no presumen de lo que tienen, aunque tengan o no dejen de tener. Pero, de hecho, a mí me costaba ver que esas personas, hasta que no llevaba un tiempo conociéndolas, yo me pensaba que era gente corriente y de repente me di cuenta que tenían un montón de inmuebles, pero que prácticamente ni lo podías llegar a imaginar. Digo inmuebles como patrimonio y demás, pero lo más importante que era que sabían cómo luchar, entre comillas, contra el sistema de una manera muy elegante, logrando lo que querían y sin tener que gastar energía. El problema de luchar contra el sistema o de rebelarte o de cabrearte es que estás desperdiciando mucho tiempo para hacer cosas más interesantes. Entonces, se puede hacer esa rebelión desde lo que es este tipo de conocimiento diferente. Ellos ven el dinero de otra manera, ven la deuda de otra manera, ven las finanzas, ven los negocios, inculcan esa relación con el dinero totalmente distinto y eso les hace pues, que logren metas en poquito tiempo, mientras que a otros les cuesta pues toda una vida, ¿no? Entonces, bueno, el sistema al final va a querer lo mismo de siempre, Roger, va a querer que tú sigas ignorante, que tú sigas cabreado, que tú sigas maldiciendo, que luego ellos te dirán que es por tu bien, te dirán que todo esto lo hacen para que tú vivas mejor el día de mañana, que es mejor no tener nada. Entonces te van metiendo toda esta información para que tú odias al rico, a ese estereotipo de rico que no es el que hablo en mi libro, y al final tú te encuentres ahí cabreado y echando la culpa al tercero o incluso al Estado. Pero al final eres tú, con tu conocimiento, el que puede hacer una vida diferente y tienes que cambiar esos patrones. Y a partir de que los cambies, empezarás a ver cosas bueno, que estaban ahí y han estado siempre Totalmente. ahí. O sea, es esa idea de, al final no podemos luchar contra el sistema, poco conozcamos cómo funciona, que es también de lo que hace Light, ¿no? Como conozcamos un poco cómo funciona para poder aprovechar esos recovecos que decías, ¿no? Para ti, Juan, por ejemplo, que en el sistema de educación que tenemos no se enseñe educación financiera, porque hay personas que dicen que es un error, ¿no? Que simplemente es una cuestión de incompetencia. ¿Para ti es una cuestión de incompetencia o es algo deliberado para que las personas no puedan, como has dicho, ser independientes? Bueno, es importante saber que al final, ten en cuenta que todo está dirigido, y Ujú. esto tiene que ver con la pregunta tuya, todo está dirigido para lo que decía hace un momento, para que la clase media siga trabajando durante 40 años, 40 horas semanales para cobrar un 40% mísero de pensión y tengas que depender del Estado. Se trata de que gastes menos, de que intentes al final estés buscando cómo vivir con menos, cómo intentar ganar algo más de dinero, cómo tener que endeudarte, cómo al final tienes que estar cambiando tiempo por dinero, cómo no tienes que creer en el apalancamiento de ningún tipo. Al final no tienes que ver que los impuestos son malos. Es decir, eso es lo que se pretende con la clase media. El rico piensa, Roger, lo que son en términos de patrimonio, en construir formas de lograr que su dinero siga produciendo, en un apalancamiento total, en crear deuda buena, en pagar menos impuestos legalmente y en proteger el patrimonio, que para mí ese es el triángulo de la riqueza. Eso es lo que al final cuenta y lo que te va a hacer diferente. Como tú bien dices, esta situación actual, esta sociedad actual, lo que te va vendiendo, el hecho de que no es azar que un banco o que un instituto, un colegio, la universidad o el Estado no te enseñe cómo velar por tu dinero, no te enseñe educación financiera, no te aporte herramientas para que seas más rico. ¿Por qué? Porque eso significaría que al final, si tú en la medida que eres más listo, que sabes, que vas aprendiendo los trucos que hablo yo, o este tipo de asignaturas tan maravillosas que hacéis en Cuestiona, en la medida que tú sepas, pues vas a dejar de luchar, vas a decir, pues puedo hacer esto y voy a lograr mucho más. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que vas a poder vivir mejor con menos. Entonces, al final, te conviertes no en un esclavo del sistema, sino en alguien muy inteligente que te aprovechas del sistema para conseguir tus objetivos. Por lo tanto, todo al final tienes que entender que tiene su opuesto. Y al final se pretende que tú tengas que estar, por ejemplo, todos sabemos que a medida que van pasando los años, vas a tener que trabajar más años, como ha pasado en Estados Unidos y como sigue pasando en más países, hasta que te den una mísera pensión. Entonces, cada vez se va a alargar más y cada vez te van a recortar más. Entonces, hay tendencias que no podemos obviar. Tú hablas con cualquier abogado, gestor fiscal o gestoría y te va a decir que todo el sistema y todas las leyes van hacia ese punto y es que tú tienes que trabajar más, vivir peor y que al final, pues la famosa Agenda 2030. O sea, al final eso te van a decir siempre, como decía hace un momento, que es por tu bien. Pero ¿qué está ocurriendo? Eso por un lado. ¿Qué está ocurriendo? Que no solamente por Cuestiona
por vuestra organización, sino porque al final hay gente que se está dando cuenta que no quiere que le vendan ese sistema y que dicen, yo me quiero salir de ahí, yo no quiero estar cada vez trabajando más años de mi vida para al final no vivir, porque al final mi vida es finita, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y es verdad que ahí se está yendo personas hacia ese lugar donde se dan cuenta de que están siendo más libres, de que al final están protegiendo su patrimonio y están siendo inteligentemente más ricas para que luego puedan aportar más a los demás, ¿no? A Mm. la gente, ¿no? De eso Entonces, se por lo trata. que dices, porque antes de que entraras, ha habido una persona que ha preguntado por la carrera de la rata, ¿no? O sea, lo que nos estás compartiendo, Juan, es que todo el sistema político, económico, está destinado a que cada vez la carrera de Sí. la rata sea como más difícil escapar de ella, ¿no? Y que a la vez esa presión está generando que mucha gente hasta esté aprendiendo precisamente a salir de ella, ¿no? Porque cada vez estamos más metidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿podrías explicarle a esta persona para ti qué es la carrera de la rata y en líneas generales cómo se hace para salir de esta carrera de la rata de vender tu tiempo, que es limitado, a cambio de dinero? Muy bien, efectivamente sí, bueno, la carrera de la rata es un concepto que lo creó Robert Kiyosaki. Yo lo denomino que es muy similar a lo que voy a contar, es un símil a que la mayor desgracia que tiene el ser humano es cuando está trabajando. Figúrate lo que voy a decir, la mayor desgracia no es quedarte sin trabajo, quedarte sin nada. De hecho, en mi vida, cuando ya analizo cuando he pegado un salto a vivir mejor, a disponer de más tiempo y dinero, ha sido cuando he dispuesto de más tiempo. ¿Cuándo he dispuesto de más tiempo? Cuando ha habido algún tipo de desgracia. Es lo que llama Nicolás Taleb vivir en medio cristán o vivir en extremistán. Vivir en medio cristán es cuando tú tienes una vida tan ordenada que te levantas a las 7, a las 8 de la mañana, estás haciendo las mismas cosas, termina tu día y tu día es exactamente igual al resto de los días. Eso es la carrera de la rata, donde tú lo que te dedicas es a pagar facturas, a trabajar como un loco, a tener tus 2, 3 semanitas de vacaciones, quien puede tenerlas, y no a cuestionarte nada más, porque no puedes hacer nada más, porque es que tienes que dar de comer a tu familia. Esa es la carrera de la rata, es decir, estar encerrado en una rutina en una rutina diaria exactamente la misma. Eso lo denomina Nicolás Taleb con lo que es no pasa nada, es decir, no pasa nada, es decir, es medio cristán y ahí no es que sea malo, simplemente que no puede suceder nada, simplemente vas a tener una vida pues más o menos plana. ¿Cuándo realmente suceden los cambios? Cuando vives en extremistán. Extremistán, que lo denomina así Nicolás Taleb, es cuando suceden cosas, cuando de repente tú o bien has quebrado, o bien tienes más tiempo, o descubres un tipo de inversión, o descubres una persona que ves que te inspira y te unes a ella y creas algo. Es decir, el mundo está hecho ahora para que te reinventes. Hemos visto lo que ha pasado con la pandemia y van a venir más crisis, muchos más acontecimientos, cada vez muchos de ellos, como sabemos, provocados, para que al final exista una transferencia de riqueza de muchos a los mismos de siempre. Entonces tú te tienes que posicionar, plantarte y decir, espera, no quiero seguir más en la carrera de la rata. Que si quieres está bien, es llevar una vida mediocre, cuidado con esa vida mediocre que en cualquier momento te puedes ver, como ha pasado en los últimos meses, donde ha habido miles de despidos, cientos de miles de Uh -huh. despidos en multinacionales, gente en Twitter, gente en Amazon, y de repente dices, oye, que yo que tenía un contrato indefinido, ahora estoy en la calle, vale, bien. ¿Qué salvavidas tengo? ¿Qué otras fuentes de ingresos tengo? Como decía antes, la riqueza se mide, Roger, en términos de tiempo. Es decir, si tú de repente tu trabajo, por eso no es bueno depender del Estado, por eso no es bueno depender de una sola empresa. Si eso de repente se quiebra, ¿qué ocurre? ¿Sigo siendo libre financieramente? ¿Puedo dedicarme a otras cosas como pueda ser ayudar a mi comunidad, como pueda ser viajar, como pueda ser lo que quiera? ¿O no? ¿Tengo que volver a trabajar? ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 meses? ¿En 6 meses? ¿En 20 meses? ¿En 5 años? Eso es lo que tú eres rico. Por lo tanto, el rico de mente se fija en patrimonio, en crear lo que decíamos antes, formas de que te vayas generando ingresos. Y repito, no necesitas capital para ello. A ti lo que te venden es que el que tiene dinero es malo y al final te ponen en noticias en televisión diciendo que persiguen a quien tiene dinero en efectivo, a quien tiene sociedades patrimoniales. Todo eso al final forma parte, como decíamos hace un momentito, de un plan para que tú no te mantengas con lo poco que tienes y no te muevas. Y esa es la principal desgracia, esa es la carrera de la rata, es hacer exactamente lo mismo hasta que prácticamente te das cuenta que ya ha pasado toda tu vida y no has hecho nada creativo, nada que a ti te gusta. Vamos a hablar ahora del tema de... Yo creo que ha quedado claro, ¿no? El tema de la carrera de la rata. Me ha gustado mucho el tema Sí, de mediocristán, extremistán. Porque a veces creo que es importante, estamos tan acostumbrados a vivir una vida plana, que a veces ponernos en situaciones sí,
no sé, de peligro, a lo mejor de un poco de riesgo, nos obliga también a crecer, ¿no? En cambio, cuando estamos en esta Ujú. vida plana, no nos obligamos a salir de esta zona de confort y por lo tanto no crecemos. Y como dices tú, tampoco nos preparamos para que algún día pueda pasar algo malo, entonces quedamos como desnudos, ¿no? Ante la adversidad. Entonces, un poco también lo que estás compartiendo es, bueno, sigamos con nuestro trabajo, lo que sea, pero empecemos a abrir la mente a otras formas de ingresos, no solo a vender nuestro tiempo por dinero, sino, bueno, otras fuentes de ingresos, crear un patrimonio que nos genere ingresos sin tener que vender nuestro tiempo a cambio. Entonces, hablando más ahora del tema por ejemplo, del Estado, ¿no? Vamos a hablar del poder político y el poder económico, que por ahí también nos han preguntado antes de que entraras. Para ti, el poder político, el Estado, ¿qué obstáculos nos pone? Y para ti, mi pregunta personal es, ¿qué rol tendría que tener el Estado? Desde un punto de vista político, ¿crees bastante en el liberalismo? ¿Crees que el Estado tiene que intervenir más en economía? ¿Cuál es tu opinión, Juan? Vamos a ver, yo me ciño, Roger, con lo que es la información, no en una creencia, no en lo que yo crea, Ajá. lo que crea Juan Aro, no, no. Tenemos que ver lo que decía antes, la tendencia. Una cosa es cómo me gustaría que fuese a mí el mundo y otra cosa es la realidad. Y la realidad lo marca pues simplemente leyendo los datos, leyendo la cantidad de decretos, de leyes nuevas, da igual el partido. Hay un vídeo muy bueno que yo invito a ver, que es muy duro, es muy duro. Yo lo ponía alguna vez en algún máster que he impartido y es un vídeo tremendo porque se llama ¿Quién es tu dueño? Está subtitulado, es una chica rubia que habla y es un vídeo tremendo, porque al final, si tú te estás, invito a que lo vea la gente, repito, ¿quién es tu dueño? Es un vídeo subtitulado, una chica en inglés que va hablando y te hace esa pregunta, oye, ¿quién es realmente tu dueño? Y te hace pensar sobre todos los que dicen, oye, es que el Estado debería tener un papel, espera, espera, es que cuando tú vas a votar, tú estás dándole el poder de tu vida a que alguien te gobierne, que es lo que viene a decir. Por eso yo hace más de veintitantos años que no creo en la política, ni voto, ni me interesa Total. gastar ni un minuto. ¿Por qué? Porque todos los signos que yo veo en la política no son de querer llegar al ciudadano. Hay un vídeo también maravilloso que es la historia de Agapito Sánchez, que es un caso real de Hacienda, donde se te ponen los pelos como escarpia, pero es que esos casos hay miles. Entonces, cuando tú te ves que el sistema no es tu amigo, el gobierno no es tu amigo, cualquier minuto de mi vida, pero esto es una opinión personal y que me disculpe cualquier persona que me esté viendo que no coincida conmigo, pero yo hablo de lo que yo he visto en los ricos y lo que yo en ese grupo selecto de ricos donde también veo que piensan como yo. Es decir, ¿para qué voy a hacer caso? ¿Para qué voy a perder mi vida en escuchar una noticia de un gobierno que lo único que busca es el enriquecimiento propio y el empobrecimiento de la ciudadanía? Entonces, es estúpido que yo quiera cambiar algo cuando además todas las tendencias, no en España, sino en todo el mundo, es exactamente el mismo, es aprovecharme del ciudadano, expoliarlo, intentar que trabaje como un esclavo y mientras tanto yo vivir la vida que me dé la gana y además venderte que todo esto es por tu bien. Entonces no me interesa, pero repito que es muy personal, no me interesa fijarme en algo que sé que la tendencia y los datos reales macroeconómicos y microeconómicos te están diciendo todo lo contrario, te están diciendo cada vez vas a vivir más atado. Entonces, es verdad que ahora, gracias a Internet, gracias al mundo cripto, gracias a poder generar un montón de ingresos a través de un montón de plataformas, tú puedes jugar con esa alegalidad. No ser ilegal, tampoco ser legal, pero jugar con términos alegales donde al final tú puedes permitir cierto anonimato tanto en tus finanzas, cosa que, bueno, por eso el efectivo nunca se acabará, porque para eso ha aparecido el mundo cripto. Entonces, al final te hacen creer que el mundo del efectivo va a acabar, pero son todo normas. Ahora va a aparecer las monedas Sí, te iba a digitales preguntar. europeas para tener el control del ciudadano. Claro, ahora van a aparecer un montón de mecanismos más de control para que tú ni siquiera tengas que pagar los impuestos, directamente se lo van a cobrar, para que absolutamente sepan dónde está desde el primer euro que entra hasta el último, pero aún así hay sistemas y formas, si tienes el conocimiento, para que eso no te ocurra. Pero claro, te tienes que ir alejando de ese sistema. Entonces tienes dos caminos, resumiendo. Uno, pelearte, cabrearte, machacarte, gastar energía, creer que un gobierno es mejor que otro, que una idea política es mejor que otra, que no digo que algunos políticos no sean honestos, pero al final, ¿qué Claro, ocurre? Que en un te los mar donde hay comen. tiburones, pues el único pez que hay, al final
Claro, se lo van a comer y al final, aunque quiera hacer lo que quiera, no va a poder. Entonces, no me interesa perder el tiempo ahí. Lo que me interesa es, oye, hay una historia, si me permites, al final, cuando vayamos a acabar, te la cuento, que es uno de mis maestros, y que esa historia se me quedó grabada y que tiene que ver con esto. Es una historia, una anécdota muy bonita que cuando la contó dijo, ostras, pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Decir, oye, ¿dónde dedicas tu vida? ¿Dónde dedicas tu foco? ¿Dónde dedicas tu energía? Es mejor aprobar la asignatura del dinero, decir, oye, voy a diseñar mi cuadro del cómo quiero vivir en los próximos años y voy a trabajar divirtiéndome por el camino, disfrutando de la vida y alejándome de la carrera de la rata, alejándome de una vida que para mí no tiene sentido. Si la tiene para ti, estupendo, pero para mí no la tiene, porque hay muchas cosas bonitas ahí fuera Ujú, que nos las perdemos todos los días. entendido. Bueno, te lo recordaré después para... No sé si te he Sí, contestado. ¿Te he sí, 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 contestado? totalmente. Bueno, al final, Vale. bueno, nos invitas a eso, ¿no? A reconocer lo que está pasando con el Estado, es decir, reconocer los hechos. Yo creo que es importante no dar legitimidad, ¿no? Lo que decías de votar, aquí también meto mi opinión, que es que cuando tú votas, que es una especie de Sí, ritual también, donde tú estás legitimando ese sistema. Entonces, el no votar, la gente se piensa que es bueno, gente que pasa. No, 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 no es que pases cuando no votas, es que no quieres legitimar, no estás de acuerdo con el sistema que hay, entonces no vas a dedicar tu energía a poner ese voto ahí, ¿no? Eso ya dando mi opinión, ¿no? Pero también, bueno, hablando del tema de política, que está claro que no sirven al ciudadano, sino que sirven a otros, ¿no? Aunque el ciudadano le vote, está claro que no sirven al ciudadano. Yo creo que entramos en el tema de bancos centrales y de CBDC, ¿no? Que has tocado un poco también estas monedas de bancos digitales de bancos centrales. Entonces, me gustaría saber también tu opinión en el sentido de qué función ves de los bancos centrales, eh, si crees que realmente sirven para algo, el tema de la CBDC ya lo has comentado un poco, pero también, y después, ¿cómo ves la alternativa sobre todo de Bitcoin, ¿no? En ese sentido, ¿crees que es una alternativa buena o sigue siendo más de lo mismo? bueno, al final nadie sabrá quién está detrás de Bitcoin, ¿vale? Nadie lo sabrá ni nadie lo sabe y esto tiene que ver con el hecho de no tener todos los huevos en la misma cesta. Yo conozco gente que tiene, esto es verídico, que tiene 3.000 euros en el banco y tiene 3 o 4 millones de euros en Bitcoin. Para mí eso me parece un error. Es decir, tienen 98, 99% todo en cripto porque cree en cripto. Yo creo que al final uno no tiene que ser demasiado creyente en algo a pies juntillas, porque tiene que prepararse, como decía el actor Matt Damon en la película Bourne, tienes que prever lo peor y esperar lo mejor. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, al final las monedas digitales es lo que venimos hablando todo el rato. Todo tiene que ver con dos grandes grupos. Tú tienes que posicionarte. El primer grupo va a ser el de la mayoría, que va a seguir viviendo. De hecho, dicen que hay tres tipos de personas, ¿no? Es decir, el primer tipo de personas son aquellas que es el mayoritario, el 70-80% de la gente, que toma las decisiones por miedo o toma las decisiones por un premio, por una avaricia exacerbada. Oye, que puedes ganar 3 millones, venga, pues, Ya. ¿qué tengo que vender a mi hijo? Pues lo vendo. Pero la mayoría de la gente va a seguir tomando decisiones por miedo. Toda esa gente va a ver con buenos ojos la moneda digital europea que se la van a vender, las CBDCs, van a ver todo eso como un Claro. mundo apasionante. Eso seguirá existiendo y es bueno que exista, porque tiene que haber unos pocos como yo, tú seguramente, y otro tipo de gente que diga, a mí eso no me interesa, porque es un mundo que significa para seguir controlando al ciudadano, y no me interesa que me controle. Yo quiero tener mi parcela de intimidad y porque además, si me controlasen para aplicar el bien, Ya. bien, pero si me controlan en un mundo donde no existe la justicia y donde al final lo que hacen es aprovecharse y cada vez pago más y más impuestos y no veo mejoras. Si yo viese que existen mejoras en la justicia a la hora de una denuncia, a la hora de un hospital, a la hora de más carreteras, yo viese que realmente hay más parques, pero no veo nada de eso. Veo que el sistema cada vez va Claro. siendo más decadente y yo no comulgo con ese tipo de situaciones. Pero como te digo, hay tres grupos de personas. La primera, la mayoritaria, que es las que actúan por miedo, que seguirá existiendo y más gente pues apoyará todo eso. El segundo grupo es aquellos que lo hacen por el qué dirán, por el hecho del orgullo, por aparentar, que es un grupo más minoritario, pero que seguirá existiendo gente que, bueno, que les preocupa lo que digan, entonces que seguirán a la mayoría.
que dirán, no es que yo no quiero ser un bicho raro, que al final, bueno, pues estos son los dos grupos. Y luego está el tercero, que somos un grupo, y yo me considero uno de ellos, que somos un grupo muy reducido y es que actuamos por justicia. Es decir, y ahí tiene que ver el Bitcoin, es decir, la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué es actuar por justicia? Oye, pues yo sigo aquello que me parece que es justo. Entonces, para mí es justo que yo pueda, por ejemplo, trabajar con un exchange descentralizado y tener Bitcoin y que nadie sepa el capital, o que yo le pueda pasar a mis hijos una cantidad de dinero y no por ello tenga el Estado que arrebatárselo a mi hijo si recibe una denuncia de un tercero injusta. Estas cosas pasan. Entonces, para evitar eso, el mundo Bitcoin, así como el mundo descentralizado, es una maravillosa oportunidad para que tú seas el dueño de tu dinero y no intervenga ningún banco ni ningún Estado por ahora, porque yo en eso soy un poco cauto porque no conocemos quién está detrás, pero es cierto que hoy por hoy ningún Estado, y de ahí la preocupación del Estado, ¿por qué el Estado compite y saca la moneda digital? Porque no quiere que crezca el mundo de las criptomonedas, entonces te empezarán a seguir atacando, como siguen haciendo desde el principio, atacan el mundo cripto para que al final tú digas, no, no, es que sí, si tu dinero en vez de tenerlo en cripto lo traes aquí, vas a tener todo este tipo de privilegios. Habrá mucha gente que sacará el dinero porque les amenazarán, como ha pasado con Coinbase, como ha pasado con Binance y demás, donde la CNMV ha entrado ahí para decir, oiga, cuidadito que estoy controlando el dinero que tú tienes. Entonces seguirán aprovechándose del miedo de la gente para cohibirla y para que al final la gente, por desconocimiento, porque no sabe cómo proteger su patrimonio, pues hace lo que le dice el Estado. Entonces, eso es bueno que exista, porque digo que es bueno porque al final eso significará que el Estado no va a perseguir a ese grupo pequeñito porque no puede ir a por él porque no le interesa, a él le interesan los grandes números. Entonces, esto seguirá existiendo, como lo que decíamos del gobierno, mientras haya mucha gente que vote, mientras haya mucha gente que siga creyendo en que el sistema le va a salvar, pues seguirán apostando, pero al final es todo forma parte de lo mismo, todo. Figúrate que hasta la ciencia, que es muy triste, la medicina, todos están al servicio, tristemente, de la economía, del dinero. Los estados están al servicio, como tú bien dices, de unos terceros, pero esos terceros, ¿qué les mueve? La codicia y la avaricia. Entonces, tú no puedes ya creer que lo que te dicen que es un medicamento o que es bueno para ti, no, porque todo forma parte de un plan. Cuando te hablan de que hay informes de expertos, que la revista, todo eso funciona pagado por los mismos. Cuando te pones a arañar y a ver la información, cuando te das cuenta que las 37.000 empresas más grandes del mundo están dirigidas por 237 personas, dices tú, aquí algo falla, ¿no? Es decir, al final son ellos los que mueven el mundo y los políticos sirven a esos mismos. Entonces, al final, vives que no es ni malo ni bueno, simplemente tienes que saber dónde vives y qué sistema tienes. Y a partir de ahí tienes dos caminos, o pasarte toda tu vida luchando como Gandhi, que está muy bien, pero se termina la vida y el sistema tristemente va a seguir. ¿Cuándo no existirá? Pues cuando haya una revuelta muy grande, pero a nivel mundial, porque no van a dejar que un Estado o tres Estados se cargue todo el sistema global. ¿Lo veremos nosotros? No lo creo, pero nunca se sabe. Pero hoy por hoy yo no tengo el poder de No, cambiarlo y creo que no, tú no, tampoco, Roger. ojalá, ojalá, no de alguna manera, pero igual lo que has dicho, ¿no? Que al final, si nos fijamos, la mayoría de empresas son propiedad de Vanguard y de BlackRock, ¿no? Que escuchaba otro día un documental de estos fondos de inversiones, Eso es. que al final son propietarios de la mayoría de grupos, que a la vez la mayoría de empresas forman parte de esos grupos, y es como que poco a poco van extendiendo sus tentáculos. Eh, bueno, iba a decir algo, creo, sí, iba a decir otra cosa. También creo que es muy importante lo Sí, que has dicho de que el sistema siempre trata como de pervertir. Por ejemplo, el caso de Bitcoin, que como dices, no sabemos qué hay detrás, pero sí que de entrada nos puede parecer algo más justo, algo más libre, algo más privado. Y el sistema lo que ha hecho es recoger esa misma tecnología, digamos, y pervertirla, y en lugar de hacerla más libre, más descentralizada, a través de las CBDC, quiere hacerlo más centralizado, ¿no? O sea que creo que ese es un ejemplo muy bueno de cómo funciona el sistema, de que a veces muchas cosas que en principio son buenas, las pervierte para llevarlas a su terreno, que siempre es más control. Y además diciéndote que es por tu seguridad, por el bien común, etcétera, ¿no? Ya sabemos más o menos la propaganda, cómo funciona. Bueno, para ir acabando ya, Juan, bueno, te quería pedir solo para sí. personas que estén ahora en este directo, que somos más de 150, y que digan, sí, claro, Juan, o sea, entiendo muy bien lo que dices, pero tengo miedo.
tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a que mi economía no vaya bien, tengo miedo a no poder darle comida a mis hijos. Ante todos estos cambios que veo de la inflación, de estas monedas centrales, de la inteligencia artificial, ¿tú de qué forma afrontas estas situaciones? Cuando tienes ese miedo, que entiendo que también lo tendrás o lo has tenido en el pasado, ¿cuál es la manera en la que una persona puede afrontarlo para aprovecharlo, para exprimirlo, para salir más fuerte de todo esto, para revelarse en definitiva de lo que estamos hablando? Bueno, yo daría 5 consejos de forma breve que yo pienso pueden venir bien a toda la gente que nos esté viendo ahora en el directo para esto, ¿no? Para revertir un poco la situación financiera, para crear riqueza Claro. en muchos niveles. El primer ejercicio, que lo hacen los alumnos nuestros, es lo del tema del cuadro. Es decir, tú no puedes llegar a un lugar que no sabes cuál es. Es decir, hay gente que dice, no, es que esto es lo que me ha tocado vivir. No, no, perdona, no. Es que hay mucha gente que le ha tocado vivir tu misma época de la vida y con menos recursos que tú y están viviendo de otra manera. Entonces, el primero de los 5 consejos sería el hecho del cuadro. El cuadro lo denomino es pon en un folio cómo te gustaría que fuese tu vida. Olvídate del gobierno, olvídate del Estado, cómo quieres vivir tú los próximos años. Es decir, cuál sería, como la película Regreso al futuro, pegas un salto 5 años y cómo te verías viviendo. Que no me digas que igual que ahora, porque entonces significa que estás a gusto con lo que tienes. Y yo creo que el ser humano está diseñado para tener un propósito y para hacer una vida mejor, tanto la tuya como la de los demás. Entonces, la primera es ver esa vida, cómo la quieres, dónde quieres estar, qué quieres viajar, qué quieres destinar tu tiempo, etcétera. Es decir, cómo sería un día cualquiera dentro de 5 años. A partir de ahí, elige 5 acciones pequeñitas que te vayan acercando ahí, ¿vale? Puede ser una de ellas simplemente empezando si te gusta viajar, empezando a hacer algún pequeño viaje pequeñito, es decir, 5 acciones pequeñas. La segunda, que quizás es la más importante para mí, es empezar a codearte con esa gente que tiene tus mismas ideas. Oye, no con gente derrotista, no con gente criticona, no con gente que da palos en las redes sociales, no con gente que te destruye los sueños porque te dice que tú eres un dreamer y que al final vas a caer y que al final todo eso son gilipolleces. No, te tienes que ir con gente que ya estaba como tú hace un tiempo y ahora está en otra situación mejor. Es decir, códeate con gente que sí son gente de acción y que sí hace cosas y que están, como tú decías, en extremistán, que te ha gustado ese concepto. Gente que no está en la carrera de la rata, pero gente no que habla en las redes. No, no, que tú te tomas un café, te vas a hablar con ella, quedas, haces una videoconferencia y estás viendo, entra en su círculo. Incluso te diría que hasta trabajes gratis, como me ha pasado a mí, para entrar en esos círculos donde tú ves que esa gente tiene una vida más acorde a la de tu cuadro, la del punto número 1. Esa sería la segunda. La tercera es aplicar el dilema de la periferia. El dilema de la periferia te dice que cuando tú quieres aprender algo, si tú es como un puzzle, si tú el puzzle lo empiezas por el centro, te puedes hacer una idea de cuál es la imagen final. Pues aquí es lo mismo, el dilema de la periferia es aprende unas pocas cosas, no todo, aprende unas pocas cosas de algo que te permita tener unos resultados muy grandes, muy importantes en base a conseguir el cuadro. Ese es el dilema de la periferia, por lo tanto, aplícalo. Ese sería el tercero. El cuarto que hablo de ello en el libro es aplica lo que es la escala del conocimiento. La escala del conocimiento es, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Montar un restaurante? ¿Qué quiero? ¿Montar un negocio? ¿Qué quiero? ¿Invertir en bitcoins? ¿Qué quiero? ¿Generar dinero con lo que sea? ¿Quiero vivir como, quiero pasear por el mundo? Bueno, voy a buscarme esas personas que son 9-10 en ese área. 9-10 son muy pocas, es decir, gente que tiene por ejemplo, en mi caso llevo desde el año 1996 haciendo inversiones inmobiliarias. Algo sé, sigo haciendo inversiones inmobiliarias todos los días, estoy todos los días en notaría. Entonces, yo sí puedo enseñarte en tema inmobiliario. Entonces, imagínate que a ti te interesa el mundo de los inmuebles, pues es pégate a gente como yo, que hay mucha afuera, y vete a hablar con ellos, métete en ese círculo. Pero no te pongas tú a aprender lo que sabe esa persona que ha logrado en 20 años, porque te vas a perder 5 años de aprendizaje y cuando quieras poner en marcha el cuadro ya te has ido a 10 o 15 años. Por lo tanto, aplica la escala de conocimiento, es en aquellas áreas que tú quieras mejorar, busca a las mejores personas y empieza a ver cómo puedes hacer equipo con ellas. Y la última, esa es la cuarta, la última es elige una familia de inversión que pueda ser para empezar a generar ingresos, que pueda ser inmuebles, que pueda ser mercados financieros, como tú has dicho, criptos o bolsa, que pueda ser empresas, participaciones en empresas de gente que es innovadora como tú y participas en proyectos, o ingresos pasivos, ¿no? Que es crear contenido y empezar a comercializarlo o coger contenido de los demás y empezar a hacer acueductos, que son ingresos pasivos. Tú elige una de ellas y focaliza. ¿Esto qué te va a permitir? Te va a permitir
empezar a sanear tu mente financiera y empezar a quizás tener que empezar a trabajar menos para poder vivir mejor, ¿no? Vivir mejor es, ¿por qué no?, ayudar a tu comunidad, hacer otro tipo de proyectos más sanos. Pero básicamente esas serían las 5 consejos que yo le daría, que a mí me han funcionado y que espero que alguno de ellos le funcione a todo el grupo de Genial, Cuestiona. Juan, muchísimas gracias. Bueno, nos pedían por aquí, nos recordaban en el Ah, chat la historia que nos querías contar al final. Si te parece, cuentas la historia y ya acabamos el sí, directo. acabamos con ella. Gracias. Pues sí, mira, tiene que ver, a mí me hizo, igual la gente cuando la cuenta dice, pues no es para tanto. Bueno, a mí sí, me pilló en un momento de mi vida que sí dije, ostras, porque era un momento donde yo pesaba 30 kilos más, mucho estrés, muchas oficinas, muchos negocios, y de repente no estaba viviendo. Y entonces me dijo lo siguiente, este hombre, este maestro mío que falleció, que se llamaba Fernando Moreno, estábamos en un curso y nos dijo lo siguiente, dice, mira, imagínate que vas por la calle, son las 11 de la noche, no hay nadie, de repente miras al cielo y aparece un ovni. Ese ovni coge, se acerca a ti, te monta en la nave y te lleva a un planeta muy similar a la Tierra. Y claro, tú alucinado, tú cagado de miedo, dices, hostia, ¿dónde me lleva este ovni? Y te deja en un planeta muy similar donde dices tú, ostras, esto se parece a la Tierra. Y te deja y te dice lo siguiente, te dice, mira, ¿has visto lo que te acaba de pasar? Acabamos de viajar un montón de años luz, estás en este planeta, pero te digo una cosa, mañana, dentro de un mes o dentro de 5 años, voy a venir a por ti y te voy a llevar a otro planeta. Entonces, él nos decía lo siguiente, dice, bien, ahora te acabas en un planeta nuevo, no conoces nada, tu vida, toda la gente que tenías no está. ¿Qué harías en ese planeta? Y empezó a preguntar, ¿tendrías una hipoteca de 30 años sabiendo que vas a estar mirando todas las noches al cielo porque el ovni va a volver? ¿Estarías aguantando un trabajo de mierda? ¿Estarías preocupado en el gobierno si va a ser un gobierno de izquierdas, de derechas? ¿Te cabrearías con el mundo? ¿Estarías triste? ¿Qué harías? Y claro, la gente empezó a contestar, no, no, yo no haría una hipoteca, no, no me buscaría un trabajo de mierda, yo intentaría buscar vivir mejor. Y entonces al final preguntó Fernando, ¿sabéis quién es el ovni, no? Y nos quedamos así. Dice, no, un ovni, bueno, pues sí, un objeto volador. Dice, no, 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 el ovni es la muerte. Entonces, claro, uno se queda así y dice, hostias, es verdad, la muerte va a venir a por todos nosotros, no sé cuándo, y la verdad es, me estoy preocupando yo por tantísimos problemas cuando igual dentro de un año, Dios quiera que no, o dentro de 10 o dentro de 30 va a venir el ovni, que es la muerte, me va a llevar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Construir una vida que valga la pena vivirla para los que están conmigo, ayudar a la sociedad, hacer un mundo mejor, pero para eso tengo que ser egoísta, tengo que yo aprender y mejorar mi vida. Cuando yo mejoro lo que tengo alrededor, mejoro mis finanzas, tengo más tiempo, puedo ayudar a la gente y puedo decir, oye, mira, yo he cambiado estos patrones. Y esa historia a mí me maravilló y siempre viaja conmigo porque creo que es importante no perderla, porque nos afanamos en cosas muy complejas que muchas veces escapan de nuestro control y olvidamos que el ovni va a venir y ojalá tarde en venir, pero que va a venir a por ti, Seguro, seguro, y a por mí también. O sea, que quedamos ahí seguro. con esa ¿Cómo reflexión. acaba, no? Ese memento mori que nos decían también los antiguos, ¿no? El recordar que Eso vamos a es, los morir. estoicos. Eh, Mm. bueno, Juan, Sí, señor. muchas gracias. Bueno, solo decir a la gente que está aquí que si queréis estar más con Juan, que os enseñe realmente todo lo que él, desde su experiencia, su conocimiento, muy extenso, como veis, no solo a nivel de inteligencia financiera, sino yo creo muy general, muy holístico, muy eurista, como decías. Lo podéis encontrar en el máster en inteligencia financiera. Así que, bueno, los que estéis interesados, en la web de Cuestiona tenéis ahí toda la información del máster, que aparte de Juan tenemos otros muchos expertos bueno, hemos construido un máster, creo, ideal para las personas que queréis dar ese punto de inflexión en vuestras finanzas y en vuestras creencias también en relación al dinero. Más allá de esto, solo me queda daros las gracias a todos los que habéis estado aquí y sobre todo gracias a ti, Juan, por compartir este rato, compartir tu conocimiento y tu sabiduría también, más allá de lo que nos has hablado de finanzas, compartir también tu forma de ver la vida, tu mentalidad y esta historia final que creo que ha sido muy inspiradora. Me alegro que os haya gustado. Como decía al principio, enhorabuena a vosotros por haber creado Cuestiona y por este gran máster y todo lo que hacéis,
porque hay que despertar, tenemos que despertar. Yo soy un enamorado del conocimiento en el sentido que a mí me salvó la vida. Yo pensaba que la vida era una forma y me tuve que pegar una gran leche para despertar y decir, anda, pero si lo que me han contado es mentira. Por lo tanto, gracias a todos los que habéis estado aquí, gracias a ti, Roger, y nada, pues un placer seguir aquí aportando más ideas para que la gente sea más libre. Un Un abrazo. abrazo muy grande para Gracias a todos. todos. Chao. Beso. Gracias, Juan. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Adiós. Gracias.